su espacio para la reflexión sobre la política, la economía, la sociedad, la historia y muchos otros temas más. Agradecerle al diputado Paulo Martínez que nos abra sus oficinas para platicar algunos momentos con él. Muchas gracias, Paulo. No, al contrario, muchas gracias aquí por tomarnos en cuenta, Hugo, y aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Paulo. Empezaríamos. ¿Cómo te describirías con una palabra, Paulo? Si te pudieras describir con una palabra, ¿cuál sería? Comprometido. ¿Por qué comprometido, Paulo? Pues los temas, independientemente que ahorita estamos en la parte política y los diferentes temas que luego nos gusta participar, los agarramos con mucho compromiso, con mucha pasión y siempre tratando de dejar una huella y que lo que estemos haciendo genere un valor, un beneficio y que te genere una satisfacción también como persona de que estás haciendo algo por los semejantes o por los que están a tu alrededor. Ok. ¿Tú cómo entiendes el concepto de política? La parte de la política la entiendo yo como un espacio primeramente de diálogo, de construcción, de acuerdos, de pláticas, pero eso te deriva también en la parte de generar una acción o una política pública o algo que le redunde en un beneficio a la gente. A la sociedad, Y en el ámbito que sea, ya sea en el ejecutivo, en el legislativo, en el ejecutivo dejas cuestiones tangibles. Obras, acciones, algo tangible también como la cuestión de valores hacia la persona. Y desde el legislativo, pues leyes para, si son en materia de seguridad, pues que sean herramientas con mayor severidad para atender los delitos, o si son políticas de beneficio social, pues que faciliten las cosas, seas un facilitador para los diferentes temas de las personas. ¿Tú cómo entenderías el poder público? O sea, ¿el poder público para qué sirve? ¿Para qué es? O sea, el poder público es para ayudar a la gente. El poder público es para estar generando un mejor entorno para que la gente nos desarrollemos, nos pongamos a trabajar, o sea, tengamos condiciones de educación, de salud, infraestructura, libre tránsito, movilidad, etcétera. O sea, que tu cuestión como vida humana sea cada vez más fácil. Ok. Paulo, ¿para ti qué representa la familia? La familia es el núcleo principal, es la sociedad, es donde van a vivir. Sí, claro. Porque siempre se va a buscar el bien, ¿no? Sí, claro. Es el núcleo fundamental y principal. Ok, en algunas entrevistas hablas que desde joven aprendiste el valor del trabajo duro. ¿Qué es el trabajo duro? O sea, ¿cómo lo entenderías el trabajo duro? Bueno, hay diferentes modalidades, ¿no? Joven ahí me tocó, Bueno, a lo mejor como concepto, ¿no? O sea tú hablabas de un trabajo duro, o sea, quiero pensar que te lo enseñaron tus papás o tus abuelos. No, mis abuelos, o sea, me tocó trabajar, digo, todos los trabajos son dignos, todos los trabajos son buenos, siempre y cuando los estés desarrollando de la mejor manera, ¿no? Pero ahí aprendes, en unos trabajos rudos, aprendes que tienes que prepararte más, que tienes que tener mayores conocimientos para poder enfrentar con mayor facilidad la vida, ¿no? O sea, si no tienes conocimiento, si no tienes aprendizaje, pues difícilmente pues vas a hacer algo mayor, ¿no? Entonces, cuando estás en esta condición de un trabajo rudo, por así decirlo, pues me tocó ser desde chalán de albañil, velador, lavador de carros, y poco a poco hemos ido mejorando. Y todo ese camino, ¿para qué te ha servido ahorita? O sea, ¿qué te ha aportado para ahorita el Paulo que es ahorita? Pues eso ayuda mucho porque en ese contexto de cómo viviste ciertos momentos, pues puedes ir haciendo acciones en los diferentes espacios en los que estás, acciones para que quienes desempeñen esas funciones las hagan de manera más fácil, ¿no? Y no afectes tanto y tengas mejores condiciones. Bueno, y a lo mejor ser más empático, ¿no? A lo mejor con entenderlo, ¿no? La empatía es sumamente importante. Ok. A ver, tú eres ingeniero industrial. Soy ingeniero industrial. Y de sistemas. Y tienes, bueno, yo aquí tengo que tienes un diplomado en gobierno, administración pública, uno en marketing y otro de habilidades en la administración. Bueno, voy empezando con ingeniero industrial y sistemas. ¿Cómo se relaciona eso con la política? Bueno, la ingeniería industrial... ¿Fue antes? ¿La política entró antes o fue después?
de que Pues, acabaste tu carrera. Pues casi a la par. Muy bien. Casi a la par, porque yo cuando cumplí 18 años, sí. Desde más joven me interesaba la política, pero a los 18 años ya participé y apenas estaba entrando a la universidad. Perfecto. Entonces íbamos como muy a la par. Pero entonces sí tuviste la inclinación política ya desde joven. Sí. Yo, en mi mente está en aquellos años, que luego muchos jóvenes no se van a acordar, pero en los spots de radio del 88 del Maquis, yo lo escuchaba. Entonces en el 94 pues escuchaba, era Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Ceballos. Eran los candidatos, los traigo presentes. El jefe Diego. Y en el 95, pues inició la transición aquí en Aguascalientes con Alfredo Reyes. Mosco, ¿no? Sí, claro. Acaba yo de cumplir 18 años. Ay, no, pues muchísimo. Sí. Pero bueno, y fíjate, haciendo un brevario, qué importante que los jóvenes se involucren en la política, porque cada vez se involucran menos. Desde luego, hay que tomar la política no como el espacio negativo. No. Sino entender la política. O sea, se ha denigrado la política, sí, y han tenido, y hay muchos ejemplos por qué se ha denigrado. O sea, sí los hay que reconocerlo. Pero no todos somos iguales. No, claro. No todos somos iguales. Entonces, pues hay que entender que la política es un instrumento para hacer las cosas mejor, ¿no? En los diferentes espacios donde estés, insisto, legislativo, ejecutivo, o quienes son más abogados, pues en el judicial, ¿no? Entonces, en la medida que tú vayas haciendo de mejor manera las cosas y le vayas poniendo empatía, pues mejores resultados vas a tener, sin lugar a dudas. ¿Ese diplomado en Gobierno y Administración Pública crees que te sirvió? Sí, claro. ¿Para ser mejor? Claro. ¿Cómo funciona? A ver, ¿entiendes? Y combinado un poquito con lo que fue mi formación en ingeniería industrial. Pues la ingeniería industrial es, hacer que las cosas funcionen bien. Exacto. Y tengan una vida más larga, ¿no? Y sepas que lo que estás utilizando en la industria, pues tenga una cierta calidad, ¿no? Y que aparte de todo eso lo hagas con el menor esfuerzo, ¿sí? Con el menor esfuerzo posible. Entonces o sea, puedes tener un resultado igual, pero con menor esfuerzo. Si lo haces bien. Exactamente. Ciertas metodologías. Trazas una ruta. No tiene que ser recta como para llegar más rápido. ¿No? Puedes dar una vueltecita, pero puedes llegar más rápido con menos tiempo y menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque en lugar de bajar y volver a subir es un esfuerzo, y si le das la vueltecita no te vas a cansar tanto. Entonces, y aparte todo el uso de las herramientas de la ingeniería para hacer cálculos, diseños, todo eso me ayuda en la política, porque eso también me ha permitido a mí, en función de resultados electorales, voy haciendo análisis estadísticos de estos resultados electorales, y vas haciendo tus cálculos, pues cuánta estimación de participación en un proceso electoral, cuántos votos necesitas, de dónde van a salir, cuántos serán hombres, cuántos serán mujeres, cuántos adultos. O sea, eso te permite tener un espectro grande, y entonces ya focalizas tus esfuerzos hacia donde lo necesitas. Y hacer un perfil, ¿no? Un perfilamiento es correcto. Desde el yo me acuerdo, esto es como una anécdota personal. Yo me acuerdo de Paulo. Yo siempre te vi como dirigente del PAN. O sea, más bien desde que yo me acuerdo, yo te vi dirigente. Ya que me puse a investigar un poco más de ti, se me hicieron muy poquitos años, te soy sincero. Yo pensé que habías durado más, porque yo me acuerdo que muchos años estuviste. Tú te desempeñaste desde el 2010 en cargos directivos dentro del partido. ¿Cuál fue tu experiencia, en esa, y luego ahora contrastándola con tu experiencia ya como funcionario público? Es que entre el partido hace referencia al 2010, ¿verdad? Sí. No, yo vengo participando desde las filas juveniles. Sí, yo hablo de cargos directivos. O sea, que ya eras tú directivo. Sí. Cargos directivos ya al interior del partido, en el comité municipal y en el estatal. El juvenil, pues, tuviste, ¿no? Vas conociendo el funcionamiento de la propia institución. De manera directa con la legislación que tienes. Y eso te permite conocer la institución jurídica, operativa y política. ¿Sí? Cómo debes de tomar decisiones políticas con los actores políticos, que son los que conforman la institución, sin violentar tu ordenamiento jurídico y legal. Claro. ¿Sí? Y que el principal resultado que tiene, o la principal función que tiene un partido político es ganar las elecciones. Entonces haces la combinación de estos tres instrumentos para que puedas dar el resultado. Y como dices, parece que fueron muchos años, pero es que tuve elecciones, fueron 5 años, pero tuve elecciones año tras año, y en todas
pues fueron completamente distintas porque los candidatos tienen perfiles distintos, porque las condiciones son distintas y el momento es distinto. Entonces tienes que trazar una estrategia momento a momento para que las cosas puedan salir mucho mejor, ¿verdad? Por ejemplo, el servicio público con respecto al partidario. Obviamente son distintos, ¿verdad? Pero son completamente distintos. Mira, por ejemplo, el último cargo público, ahorita soy diputado federal, tiene una tesitura de relación a nivel nacional, o sea, lo que haces como diputado federal tiene una incidencia a nivel nacional, desde Yucatán hasta Tijuana, y de Nayarit a Veracruz. Entonces tienes una incidencia en todo el país. Y la condición política es completamente distinta a cómo se dan las políticas locales, incluyendo Aguascalientes. Y Aguascalientes tiene un rol distinto hoy en día. Y no porque gobierna el PAN, sino porque Aguascalientes ha tenido muchos gobernantes, ha habido alternancia, pero todos han sido buenos. O sea, independientemente de siendo objetivo como ciudadano, pues por eso Aguascalientes, la condición que hoy tiene no es obra de la casualidad. No, claro. Es obra de las acciones que han ido emprendiendo cada uno de los gobernantes que han pasado a lo largo de los años y los equipos que se han formado. Entonces, cuando tú estás dentro de un equipo de la administración pública y sabes que si el rumbo va focalizado en tema de turismo, pues todas las acciones van en turismo. Si el tema es fortalecer el tejido social, pues las acciones van en el tejido social. Si el tema es fortalecer la infraestructura, pues haces que las condiciones se den para que la infraestructura genere un beneficio directo para todos. O sea, yo he sido secretario, el último cargo fue secretario de Desarrollo Social. Sí, me acuerdo. En la parte, y nos focalizamos mucho en la disminución de la pobreza extrema. Aguascalientes en ese entonces era el segundo estado a nivel nacional con menos pobreza extrema. El estado que estaba en primer lugar con muchísima menor pobreza era Nuevo León en ese entonces. Y luego Aguascalientes. Y luego seguía Aguascalientes. Ese es un buen dato. Y el dato es, Nuevo León tiene un nivel económico completamente alto. Y áreas de oportunidad, y el tamaño, pues las que tú quieras. Y que un estado que representa el 1% a nivel nacional esté en un segundo lugar, habla de que todas las acciones que se han emprendido pues son las mejores, ¿no? Exacto. Y parte de la pobreza la vas midiendo en cuestiones, pues que tengas empleo, seguridad social, acceso a la salud, etcétera. Y pues muchos de estos transporte, pues muchos de estos los cubres pues teniendo empleo. Si tú tienes empleo, de manera inmediatamente tienes atención a la salud, inmediatamente tienes atención de la seguridad social. A lo mejor puedes tener acceso a la vivienda. Entonces, teniendo trabajo incide en cuatro ámbitos de la pobreza. Exacto. ¿Sí? Y ya le complementas con las acciones que hace el gobierno de pues, que tengas vialidades, que tengas recreación, que tengas transporte, que tengas acceso a la educación. Pero que eso ya impactan en otro lado, ¿no? Es correcto. Digamos que lo básico serían esos 4 puntos que mencioné. Sí. Y está. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo les fue con eso de la? Bueno, dijiste el dato que eras el. Ahorita, ¿cómo estará? No traigo el dato exactamente, pero sí veo, debe estar igual entre el segundo y el tercer lugar. Sigue estando en Entonces, seguimos en los mismos niveles. Seguimos en los mismos niveles. Ahí lo que hay que ver es la reducción del porcentaje. En aquel entonces estábamos en el segundo lugar, y si no me equivoco, estábamos como 3 puntos de 3% de la pobreza. 3% de la población en el estado estaba en pobreza. Ahorita debe ser menos del 3, o sea, 2.5, 2.7, por ahí debe de andar. Ok. Paulo, me corriges si estoy mal, pero a ver, cuando tú eres electo presidente estatal del PAN, tenías al gobernador Carlos Lozano de la Torre, ya era gobernador, y tenías a Lorena Martínez de presidente municipal de Aguascalientes. No, era Toño. ¿Tú cuando llegues ya estaba Toño? Ya era Toño. Toño fue electo en el 2013 y tomó las riendas del municipio en el 2014. 1 de enero de 2014. Y yo llego de presidente en marzo del 2014. Ok, contigo, bueno, aún a pesar de que tenían la presidencia municipal, pues era un escenario muy adverso, porque yo me acuerdo en ese entonces, pues el PRI como que había tomado un segundo aire. No sé si un segundo aire. Muchas de las presidencias municipales eran del PRI, incluso la de Aguascalientes, bueno, yo tenía el dato que había sido junto antes de que tú llegaste y luego llegó Toño. Bueno, pero bueno. Dicen bien que los buenos dirigentes llegan en esos momentos difíciles, ¿no? Porque era algo muy difícil. ¿Tú cómo enfrentaste ese reto de ser dirigente y teniendo esa situación tan adversa?
Pues mira, yo llegué, digo, para haciendo bien la reflexión que tú haces, yo cuando llegué de presidente había 3 ayuntamientos gobernados por el PAN, que era Aguascalientes, Calvillo y Jesús María. Teníamos 7 diputados locales. ¿Que son 28? Sí, 27. 18 de mayoría, más 9 de plurinominales. Pero teníamos 7, entonces literalmente éramos oposición. O sea, aunque teníamos la capital, pero no dejábamos de ser oposición. Sí, claro. Entonces, uno de los principales temas que nosotros trabajamos en la dirigencia fue, primero, construir la unidad. Que los diferentes actores políticos que confluían al interior del partido, pues te pudieras sentar con ellos, pudieras dialogar, pudieras entender la lógica política que ellos traían, sí, claro, y cómo la podías en su momento conjugar con todos, ¿no? Obviamente las aspiraciones, los ideales que pudieran tener cada equipo político que confluía al interior no se iban a cumplir, pero lo que yo le decía es, pero van a estar. Y en la mesa debatamos las ideas, pero lo que no podemos hacer es levantarnos y hacer que la mesa se levantara. Entonces, siempre buscando el cómo, sí, las diferencias, tratar de dejarlas de lado, que esas no fueran un tema de discusión, sino de discusiones de cómo hacíamos que el partido fuera efectivo. O sea, en la negociación dentro del partido. Las negociaciones, a ver, el líder político tenía un cierto peso político en el interior del partido, pues darle en su justa dimensión. Si tú representas el 20% de militancia y trabajo político, pues los espacios que debes de tener, pues es el 20%. Llegaban y decían, pues quiero el 30%, pues el 30% no se da, pero el 20% y correlacionado a lo que tienes, entonces sí. Y fue lo que hicimos. Entonces nuestra primera elección que enfrentamos fue al interior, a tenerlos todos unidos. ¿Ese habrá sido el principal reto? Claro, porque de ahí te lleva al método y a la forma de elegir a los candidatos. Y ya de ahí en los candidatos, y de alguna pues forma, cada quien está en un espacio trabajando. Yo les decía de manera coloquial, yo los quiero dentro del PAN escribiendo su historia de los próximos 2 o 3 años en la libreta que el PAN les está dando. Exacto. ¿Sí? No, y aparte, si aparentemente ya tenías un acuerdo entre todos, pues todos iban a ir para jalar para el mismo lado. Es correcto. Aparentemente, ¿verdad? Y lo que la indicación era en su momento, la propuesta es, tú pediste tener tantos espacios de candidaturas, pues ahora yo te pido aquí están, ahora yo te pido como presidente que los ganes. No vamos a administrar derrotas, vamos a administrar triunfos. Bueno, y hablando de triunfos, eso que mencionas, pues sí es cierto. Tú, por ejemplo, en tu gestión, se vuelve a ganar la presidencia municipal. Sí. Y gana Martín Orozco, ¿no? Recupera la gobernatura. Nunca te ofrecieron, o sea, con esos resultados, porque la verdad sí, tú volviste a poner al PAN en casi todos los ayuntamientos y el gobernador. ¿Nunca se te dio por ir al nacional? ¿O alguna posibilidad de moverte al nacional? No. Yo siempre he traído focalizada mi política más local. Más local, ok. O sea, para proyectar a nivel nacional, pues tiene que ser con una fuerza local. Sí, yo claro. Siempre le he estado apostando a lo local. Aún ahorita estando como diputado federal, le sigo apostando a lo local. A lo local. Siempre la política se va a construir desde lo local y en todos los sentidos. Tienes problemáticas, pues las llevas al ámbito nacional. Tienes éxitos, pues también los proyectas a nivel nacional, ¿no? Entonces siempre desde esa tesitura y apoyar en las dirigencias nacionales en medida de los conocimientos de cada quien, ¿no? Yo pensando, bueno, digamos en los buenos resultados que ves tener como dirigente. Sí, hubo quienes ahí me dijeron, aviéntate, pero pues no, o sea, vuelvo a lo mismo, Aguascalientes representa el 1%, ¿no? Pero a veces, más bien apoyas para que los proyectos se den a nivel nacional en función de la experiencia. Bueno, ok, aunque a veces los liderazgos salen de los lugares menos inhóspitos. menos esperados. Pues sí, es que también si queremos centralizar toda la... Es complejo. Pues vemos ahí que tuvimos como dirigente nacional a Marco Cortés y de un estado que el PAN casi nunca ha ganado, Michoacán. Entonces, pues también tienes ahí eso, ¿no? Ok, en alguna entrevista tú expresaste que no se debe dar mayor militarización a la seguridad pública en el país. ¿Cuáles serían los riesgos de seguir con esta dinámica? Hay dos esquemas de seguridad nacional. Uno es la militar y otro es la civil. Sí, la civil. Cada una de ellas, lo que hay que dejar claro es que cada una de ellas tiene una formación completamente distinta. La civil lleva una característica de formación de prevención, disuasión, también cuestiones administrativas, son los que te multan, son los que te detienen, te pasaste el alto,
en un conflicto se paran, tratan de, y si llega a haber algún problema, pues ya los mandan al Ministerio Público. La militar tiene una formación milicia y ellos son para defender al país, para defender la soberanía. Luego contra un ejército, ¿no? Sí, ellos ven un asunto de riesgo y actúan de manera letal. Ya después averiguan. Sí, no, sí. Ya después averiguan. Entonces, ese es el riesgo. Y lo hemos visto. O sea, en Chiapas circulaba, de recién que se hizo la Guardia Nacional, sí, que estaban ya los militares dentro de la Guardia Nacional, hubo una nota hace 2 años que en Chiapas estaba circulando una camioneta doble rodado y que iba con muchas personas. Les marcaron el alto, la camioneta omitió y la rafallaron y mataron a varias personas. Ese es el riesgo que corres, ¿no? O sea, no hubo prevención, no hubo disuasión. Ahí era alcanzarlos, detenerlos y ya si no, pues tírale a las llantas o busca la manera de... Sí, exactamente. Pero no hacia las vidas de las personas. Fíjate que también, yo creo que ahí entran 2 situaciones, ¿no? O sea, los que van manejando, a lo mejor ni siquiera saben que a lo mejor es un retén del crimen organizado, ¿no? Sí. Y ahí del otro lado igual, ¿verdad? O sea, no sabes. Sí. No, o sea, sí es complejo. También en alguna vez comentaste también de hacer una propuesta de la alerta rosa, que se aplicó aquí en Aguascalientes. Hacía grandes rasgos, ¿qué es la alerta rosa? La alerta rosa es pánicos para alerta rosa. En el país hay unos temas de violencia de género hacia las mujeres, y hay leyes que ya las protegen. Entonces, la idea es que tengan ya sea una aplicación en un dispositivo, ya sea un botón que lo traigan en la bolsa, y que ese botón esté ligado a un centro de comando y control de un municipio o de un gobierno estatal. Para que si tú en un momento tienes la orden de restricción de alguna persona y esa persona tú ves que se está acercando, tú puedas tocar ese botón y es una alarma, es una alerta, y que les llega la imagen, les llega la señal a estos centros de control y comando, C4 o C5 en los Estados Unidos, puedan reaccionar la policía a la atención de esa solicitud de ayuda. Esa es una. O si estás en un problema que está en riesgo, tienes un riesgo, pues puedas hacer ese llamado rápido como mujer, ¿no? Y adicionalmente a eso presentamos otra iniciativa que va enfocada de manera similar, pero esta ya va para jóvenes, hombres y mujeres que están en niveles de bachillerato y universidad, que luego al salir, luego se encuentran, o sea, luego hay grupitos que los violentan en la calle o que les hacen bullying o tienen algunas circunstancias. ¿En la misma universidad? Claro. Yo, bueno, ahorita que tú comentas eso, me acordé de un caso en una universidad, pero ahorita no me acuerdo en cuál, que hubo una violación dentro de la misma universidad, o sea, dentro de las mismas instancias. No, ¿qué? Es justo para eso, para evitar, cuando estás como joven o como mujer con un riesgo, tú puedas, ya con tanta tecnología, ya con tanta... Sí, con todo lo que tenemos. Tú puedes puedes traer en la bolsa un imán, lo aprietas, etcétera. Pues es como los botones que usan en el banco, ¿no? O sea, así como que las armas silenciosas. Sí. Muy bien, quisiera tomar un poco, aprovechando el relanzamiento del PAN, Pablo, en tu opinión, ¿por qué se tenía que relanzar otra vez? O sea, ¿por qué se tendría que relanzar el Partido Acción Nacional? ¿O por qué se tuvo que relanzar? Yo creo que este relanzamiento va más allá de que retomemos o recordemos cuál es nuestra esencia como partido, cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros valores. ¿Crees que se había perdido? Sí, yo creo que sí se había perdido. Por ejemplo, el espíritu democrático y los mecanismos de selección de candidatos se habían perdido por muchas circunstancias. Una relación que tenía el partido también con la iglesia, que nada no era oculto, que tenía una muy buena relación con la iglesia, una muy buena relación con diferentes sectores empresariales en el país. Muchos de los candidatos que fueron ganando las elecciones de alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, pues venían de la iniciativa privada, ¿no? Pues, con una visión más empresarial, llegar a administrar los recursos públicos, pues con esta cuestión de administración más eficiente y eficaz para beneficio de los ciudadanos. Entonces, todo ese tipo de espacios se fueron perdiendo. Entonces, y te fuiste metiendo en la vorágine, pues, de algunos temas no tan favorables, y que luego esos fueron los que prendieron, o fueron nota, por ejemplo, Fox, las famosas toallas que le costaban. Pues a partir de esa circunstancia tan delicada y tan criticada,
pues se crea la transparencia. Pues ahora revisa muy bien qué se está comprando, cómo se está comprando, y empiezas a hacer las cosas de diferente manera, pero también se van perdiendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces ahorita con el relanzamiento del PAN es que recordemos lo que fue el origen y irnos actualizando también a los tiempos modernos. ¿Qué es lo que tenemos hoy en la sociedad, que tenemos hoy en nuestro país, y cómo como partido político puedes satisfacer o cumplir las demandas que tienen los diferentes sectores sin perder la esencia del partido? Fíjate que yo cuando vi el relanzamiento, yo tenía como unos 2 meses que había hecho un material precisamente donde decía algo así. No lo hablaba como un relanzamiento, sino que sí tenía que ver como como que un estado de reflexión. Sí, claro. De decir, a lo mejor ahorita por donde vamos, a lo mejor necesitamos hacer esa reflexión y tener ciertas características para poder cambiar, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo te puedo decir aquí en este relanzamiento, con quienes eras antagónico fue con el PRI, siempre fuiste antagónico con el PRI. Y yo siempre he sido pues, muy respetuoso para hacer política, dialogar, construir y acordar. Pero me llamaba mucho la atención como que no era, con el que eras agua y aceite. O sea, la condición política te la ponía así, pero bueno, había que construir nuestra esencia de nuevo, ¿no? Éramos un partido que yo creo que si estuviéramos jugando algunos procesos de manera individual, tendríamos todavía muchísima más credibilidad y pudiéramos generar mejores resultados. Entonces, porque las alianzas luego las pensaban de manera numérica y no política. Es que a veces así pasa, ¿verdad? Sí. A veces queremos, ¿sabes qué? Este partido tuvo 10 votos y yo tuve 15, todos los juntamos y son 25. Y a veces no, a veces hasta tienes menos. Sí, ya uno caía de 10, caías a 8 y el de 15 cayó a 10. Sí, porque a lo mejor yo simpatizante del PAN decía, bueno, pues yo no concuerdo nada con lo que propone el PRI, pues a lo mejor yo decía, no, pues mejor me abstengo. Ok, entonces ese sería el objetivo de este relanzamiento. Sí, ¿Tú lo ves yo lo veo de esa parte, y que no es un asunto de vamos a hacer un relanzamiento para que nos no, o sea, la verdad es que con Jorge Romero, como presidente, se ha dedicado, lleva 1 año en su dirigencia casi, y se dedicó a hacer estudios, análisis, mesas de trabajo, con todos los liderazgos que pudiera haber, y fue construyendo y escuchando a todos. Entonces, pues todos te dicen de entrada, volvamos a nuestra esencia. Okay. ¿Cuál es nuestra esencia? Pues el espíritu democrático. Entonces, ¿cómo nos hacemos que todo esto sea democrático bajo las circunstancias que hoy vivimos? Pues se crean más, ya no es votación de militancia o designación de los candidatos. Okay. Pues hoy puede votar la militancia, puede haber encuestas y que también tenga un peso específico, y luego las combinas con la opinión de los militantes, una elección primaria con la sociedad. O sea, ya le puedes poner más elementos, que puedes seleccionar uno de cada uno, o la combinación de algunos de ellos o de todos ellos. Y hacer que esos públicos o esos grupos sociales se sientan más integrados a las decisiones. Sí, por ejemplo, creo yo, que alguno de los resultados favorables que tuvimos al paso de mi dirigencia fue que durante todos los procesos electorales que estuvimos viviendo, no nada más tenía militantes del partido como candidatos, sino teníamos gente de la sociedad. Tenía ciudadanos. Sí, claro. O sea, traías el toque ciudadano, no las candidaturas eran para los propios militantes. Okay. No, también le abrimos el partido a la sociedad. Entonces te permitía tener la diversidad de opiniones al interior y no nada más la visión política de los militantes del partido. Sí, porque puede haber un buen... que fue el caso con Felipe González, ¿no? y con Alfredo Reyes, ¿no? Es correcto. O sea, se traen un personaje pues muy querido o muy identificado en la sociedad. Y pues sí, unos cambios. Bueno, yo me acuerdo mucho de don Felipe, que era muy, muy querido. Y ya para no quitar tanto tiempo, el PAN desde su creación no fue un partido de masas. O sea, como que no era su ideal. No. Yo me acuerdo de que había varios grupos: simpatizantes, adherentes y los activos. Sí. Con este relanzamiento se da un cambio y ya se vuelve un partido de masas, o qué va a pasar con esas figuras. Es que sabes que el tema de la afiliación del partido estaba muy cooptado. Okay. O sea, había unos que les llamaban los padroneros, que los que tenían el control del padrón, pues son los que tenían el dominio. Entonces, tenías que forzosamente pasar por ahí. Era muy complejo
el poder afiliarte al partido. ¿Y eso qué generaba la ciudadanía? Sí, desánimo. Pues una frustración. Oye, pues si te estoy diciendo, me dices que sea de manera electrónica y que me inscriba un curso y lo publicas y a los 3 segundos ya está lleno, pues es que no estaba abierto verdaderamente a la sociedad. Entonces, el asunto de ya utilizar una aplicación dentro del celular y que te puedas afiliar con un clic, pues es literal que formes parte de un partido político y puedas opinar, puedas participar y puedas estar identificado. Y si tienes aspiraciones políticas, pues te registras también, participar. Pero tienes, no nada más es con, quiero ser candidato y ya vas a ser, no. O sea, tienes que ser, sí es ser aspirante a candidato, pero tienes que tener un trabajo social, tienes que traer un reconocimiento social, tienes que traer una base, porque la imagen de la institución te da un peso, pero ¿qué otro valor le vas a agregar a la organización para poder lograr el éxito? Sí, porque al final del día son los dos, ¿no? O sea, el valor que te da el partido y el valor que tú le das como... Sí. Pero ¿van a seguir habiendo esos niveles? Sí. O sea, hay 2 niveles, tengo entendido. No me metió yo a estudiar la plataforma, pero tengo entendido que son 2 niveles. Puedes estar como tipo adherente y como militante activo, ¿no? Tienes condiciones distintas de operar, de funcionar, o como ciudadano. Pero también la ley te lo permite, el partido te permite que seas candidato como ciudadano. Pero, por ejemplo, bueno, estuve con Paloma, a Mezquita. Antes de este relanzamiento, ¿cómo era? O sea, ¿cuáles eran las figuras? ¿Era simpatizante? Militante nada más. ¿Pero miembro activo? Nada más. Tú solicitabas tu registro, presentabas tu número de celular, tu correo, tus datos que te pedían. ¿Un curso? El curso, que ese era el que era todo un tema. Que nadie podía hacer ese curso, y ese curso te daba tu constancia, y al momento que te daba tu constancia, te volvió activo. Ya no de manera inmediata tenías que llevar tus papeles a un comité, ya sea municipal o estatal, para que pudieras ya ingresar como militante activo y tener derecho a voto de esa fecha a 1 año. Perfecto. Como un periodo de gracia, ¿no? Sí. Oye, Pablo, ha generado mucha controversia el lema famoso de Patria, Familia y Libertad. ¿Por qué ha habido tanta controversia? ¿O por qué crees, o más bien, por qué el lema y por qué crees que haya generado tanta controversia? A ver, si ha generado controversia y ha generado debate porque, pues la verdad, o sea, yo prefiero que haya discusión y haya debate de un tema a que pase desapercibido. Sí, y puedes tener todo el debate. Y la lógica de nosotros, uno es patria. Pues primero es la patria, primero es el país, primero es el Estado de Derecho, primero son tus obligaciones, todo lo que tienes como derechos humanos, como persona, como mexicano, como ciudadano, pues que esa patria verdaderamente se sienta en tu andar día a día, ¿no? De ahí es lo que debemos de tener todos los ciudadanos, sin distingo de partidos políticos, de colores o cuestión religiosa, étnica o como tú, ya sea, que tú puedas tener las mismas condiciones en esta patria, no por ser de un partido o de otro, por tener una religión X o Y, o por tener alguna condición distinta, tengas privilegios. Sí, mayor o menor. Entonces, primero es la patria en ese sentido, ¿no? Y es la identidad de todos. Y en la misma Cámara de Diputados, ahí dice, la patria es primero, con letras doradas. En la Cámara de Diputados, la patria es primero. Sí, lo he visto. Entonces, ahí es la identidad de un país y como mexicanas y mexicanos. Familia, pues bueno, es el núcleo fundamental de la sociedad. Tú tienes una familia y hay diversos tipos de familias, ¿sí? Y que uno de los principales principios del Partido Acción Nacional es el respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces, podrás coincidir, tú y yo podemos coincidir en algunos gustos, o no, en algún tipo de música, o no coincidir, pero el respeto sigue estando. Igual, pues mi familia la quiero conformar de esta manera, pues a lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero te respeto. Y al final del día es una familia, con tus funciones, pero es un núcleo, es una identidad, es una colaboración y es una parte de unión, ¿sí? En esas familias. Y la libertad, pues bueno, queremos ser libres. Que pueda ser libre para hacer, si quiero ir a un parque, pues vas a un parque. Si hoy no quieres hacer nada, pues no haces nada. Si hoy quieres viajar, pues hoy viajas, pero que puedas tener toda esa libertad. Hoy, por ejemplo, no tenemos la libertad. Si quieres ir ahorita a la Ciudad de México por tierra, no, con los bloqueos. Con los bloqueos no estás teniendo tu libertad.
O sea, libertad de tránsito. Este es un ejercicio muy sencillo y no lo puedes hacer. Yo de ayer estaba en la Ciudad de México, iba a salir a las 12 del día en un vuelo y no pude por los problemas del aeropuerto y ni cómo pensar en venirte por carretera porque estaba tomada la caseta de Palmillas en Querétaro y aparte había otro paro en Irapuato. Pues ¿cómo te regresas? Ya no tuve la libertad ahí o sea, no hay manera de que tengamos nosotros nuestra libertad de hacer lo que querramos y lo puedas hacer. No, y es muy complicado porque yo vi algunas noticias, gente que venía de Michoacán, que venía de 24 horas parados, con familias, no hay ni qué comer porque enfermos, pues, están en la vil calle. No, es muy complicado. Muy. Mira, yo te soy sincero, yo también cuando vi el lema, yo tampoco le di gran debate, ¿verdad? Pero pues como que lo relacionan con otras cosas, pero yo creo que como todo en la vida, pues tú puedes verlo blanco o negro, depende de lo que tú creas, ¿no? Sí, el ejemplo del vaso, ¿no? El vaso está medio lleno o medio vacío. El vaso con agua. Exacto. Pablo, tú has mostrado interés de contender por la presidencia municipal de Aguascalientes. ¿Por qué sería el tiempo de Pablo, el 2027? Mira, yo creo que todos los que nos dedicamos a la función pública, a la parte política, pues siempre aspiras a estar en diferentes cargos, no por ambición, sino porque crees que puedas hacer un bien a tu sociedad. Si yo viera, por ejemplo, hay quienes me preguntan, ¿usted no aspira a gobernar? No aspiro a eso, no me llama la atención. Okay. Por algunas circunstancias, las circunstancias me llaman más la atención. La alcaldía, y porque un asunto de la alcaldía te puede llevar a darles mayor cercanía con la sociedad y a resolver muchos problemas. Sí, pues tienes los temas vialidad, los temas de seguridad de la municipal, los temas de alumbrado, los servicios públicos que son sumamente básicos, la obra pública. O sea, que tú puedas generar tu ciudad en un ambiente más accesible y más agradable para cada uno de los ciudadanos que estamos aquí. Sí, pues tu ámbito de acción es más grande, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues más o menos ahí vamos en ese tenor. Pero sí es tu aspiración, o sea, y quieres participar en yo traigo el interés de participar, seguimos trabajando, o sea, mi trabajo en la Cámara de Diputados, trabajo como presidente del partido, mi trabajo como secretario de Desarrollo Social, en los puestos de manera directiva, como tú lo mencionas, pues en todos ha habido una marca favorable, sí, claro, para poder decir, puedo ocupar algún otro cargo también por esta naturaleza. Pablo, ¿alguna vez perdiste alguna elección? Sí, claro. ¿Sí? En el 2007. En 2007. Pues yo creo que fue la única, ¿no? Porque estuve buscando y no me encontré ni una. En 2007 fui candidato a diputado local. Fue cuando tuvo donde se vino ahí el bypass en el tema del PAN, que empezó a perder elecciones. Y esa pérdida de elecciones, pues se dio pues por problemas internos del partido, por la falta de la unidad, por la falta de diálogo, de construcción de acuerdos, y que yo siendo candidatos, pues sufrí y viví en carne propia todas esas circunstancias del partido. ¿Fue la parte final de Luis Armando? Fue el segundo trienio de Luis Armando. De Luis Armando, entonces, que después perdimos la gobernatura. No, y luego se peleó con el partido. Sí, y luego todo un show. Entonces, pues sí perdí esa elección del 2007, sí la perdí, pero eso te deja las enseñanzas de qué fueron los elementos que estuvieron alrededor de ese proceso que te van, y que ya estando en un espacio en la dirigencia, yo ya sabía qué era lo que no se debía de hacer, qué es lo que no se debería de hacer para llegar a una derrota. Exacto. Más bien, si no, todo eso lo conviertes en oportunidades. Sí, pues eso es lo contrario, ¿no? Sí. Con esto terminó, Pablo. Hay muchos comentócratas y analistas que dicen que este es el momento más cercano de que pueda ganar Morena en Aguascalientes. ¿Tú cómo lo ves? No, yo lo veo todavía muy lejos de que Morena pueda meterse en Aguascalientes. A ver, Aguascalientes tiene, yo les decía hace un momento, tiene una condición distinta a la del resto del país. O sea, tenemos un estado comparado con lo que está a nivel nacional, de mucha seguridad. Tienes empleo. O sea, ¿cuántas empresas no se están instalando en Aguascalientes? No. Y las que no se han venido es porque también la capacidad de atención pues no da pero en función de las condiciones que tiene el Estado se están dando las oportunidades. No tienes paros ni tienes la gente de Aguascalientes es trabajadora, la gente de Aguascalientes es trabajadora, comprometida. Entonces tenemos una infraestructura, una comunicación en la ciudad también de manera muy buena, importante. Hay momentos en los cuales se nos satura, pero pues porque mucha gente se ha venido para acá, nos estamos saturando. En la cuestión educativa,
pues tienes muchos espacios para primarias, secundarias, públicas, privadas. Sí, aquí la gente que quiera estudiar puede estudiar. Sí, puedes hacer todo lo que en tu desarrollo lo puedes hacer. Y mucha gente ve Aguascalientes como un área de oportunidad. Entonces jugamos un rol distinto que el tema nacional y por eso ha permitido que todo ese nivel intelectual de la gente, todo ese conocimiento, toda esa educación y todos esos valores que ya tenemos ganados, que los hemos ganado con las exigencias a los gobiernos y que los gobiernos los mantienen, pues están satisfechos los ciudadanos con lo que hemos hecho, que hay pendientes también, pero que también hay manera de hacerlos más adelante. Entonces, yo creo que veo muy lejos que Morena, porque Aguascalientes no quiere que Morena, y el sistema de Morena entre a Aguascalientes. Fíjate que es algo muy asintomático porque, por ejemplo, se anunció lo el cierre del 2026 de Compass. Y pareciera que es una tragedia, porque en realidad sí la es. Sí. Pero fíjate que yo hice así como que un análisis comparativo con respecto cuando Nissan anunció el cierre allá en Morelos. Y, por ejemplo, de inmediato vi publicaciones que ya, o sea, la empresa japonesa BYD y otras empresas armadoras estaban interesadas en esa planta. O sea, que eso no lo vi en Morelos, por ejemplo. O sea, no sé si me explico. Sí, claro. O sea, a lo mejor algo que no es favorable aquí en Aguascalientes pasa, y de inmediato surgieron muchas oportunidades, por ejemplo, de esa armadora china, venirse a Aguascalientes, y que no pasó igual en Morelos. Sí, lo que decía, pues le llega un momento que se topan las oportunidades en Aguascalientes por muchos temas. El acceso al agua, que tiene que cuidarle, el acceso a la energía los eléctrica, servicios públicos. O sea, muchas cosas que luego tienes que tenerlas en una condición para que se te puedan dar. Hoy llegas a tener esta tope para que puedas prestar bien los servicios a estas industrias. Entonces, si una industria ve Aguascalientes y dice ya está topada, pero luego ves que se abre un espacio, pues obviamente yo creo que habrá varias empresas que van a estar buscando adquirir esa planta. Sí, pues es que ya está. Sí. Hasta la misma empresa Nissan le conviene, porque se convierte para proveeduría, se convierte para almacenamiento, se convierte para muchas cosas. O sea, le pueden encontrar uso. Y el hecho que se haya venido, claramente, como lo dices, que la empresa, la armadora de Nissan en Morelos se venga a Aguascalientes, por lo que te digo, todas las condiciones que hay aquí. No, y yo veía, yo veía las declaraciones de la gobernadora, creo que es gobernadora en Morelos, o la presidenta, pues así como que, no, pues vamos a buscar y vamos a ver formas, y aquí ni siquiera hubo necesario buscar, llegó solo. Ya por último, Pablo, esto te viene a la cabeza, Pablo, yo pienso, en mi análisis, que hubo no sé si hubo un desfase de esos liderazgos del PAN. Yo me acuerdo, pues, de ti, de Martín, del mismo Luis Armando, aunque Tere Jiménez es muy joven, pero también era parte, digamos, que de esa ruta, ¿no? Yo siento que, al menos en mi análisis, no sé cuál sea el análisis tuyo, o cuál es la visión tuya, que no sé si haya como que no sé si un rompimiento, pero como que hay un desfase entre esos liderazgos que eran ustedes con los liderazgos que hay ahorita. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo como generaciones. O sea, cuando yo llegué al partido, cumpliendo los 18 años, yo veía había unos liderazgos, don Enrique Franco, todos ellos, Leobardo Gutiérrez, el señor Raigosa, pues que tomaban decisiones, y eran el doctor Luis González en Jesús María. Pero los identificaba, aparte recién que llegué yo al partido, y los identificaba. Hasta parecía que abajito venía otra generación. Arturo González, Martín Orozco, Rubén Camarillo, y que todos ellos fueron Luis Armando, que todos ellos se fueron entrando y haciendo política. Y atrasito de ellos, la generación de nosotros. Tere es una generacioncita todavía más abajo que yo. ¿Tú eres de generación de Leonardo Montañez? Arribita. Él es un poquito, es más de la generación de Tere. Sí. Yo pensé que tenía la misma edad, pero más o menos sí. Yo tengo 48, él debe tener 46. De 46, sí, es de mi edad. Sí. Somos ahí contemporáneos, pues. Entonces, ¿tú más bien ves que es un cambio generacional? ¿O son las generaciones que se van... Pero tú los ves con el mismo, por ejemplo, a los liderazgos que tú veías cuando tú llegaste al partido, ¿tú los ves igual?
que las gentes nuevas que llegan ven esos liderazgos jóvenes, ¿los ven como ustedes los veían a los demás? No sé si me explico. Es lo que te decía hace un rato. No, claro que no. Y sin lugar a dudas, nosotros no hemos de ver igual a los que vienen atrás. Y ellos tampoco verán tampoco. A ustedes, pero más bien a ustedes. Más bien como, o sea, obviamente yo entiendo que esto es una cadena, ¿no? Sí. O sea, ustedes representan ahorita el liderazgo que hay en el partido. Pero yo siento que no sé si hubo un desfase con el liderazgo que ya viene atrás de ustedes. Puede ser, sí. Sí, yo, mira, me viene a la mente ahorita cuando fui yo dirigente estatal, yo la dirigencia juvenil estaba designada y yo retomé el tema de que se hiciera elección interna y que los mismos chavos eligieran a su dirigente estatal. Entonces tú fuiste electo. Sí, entonces yo provoqué que se fueran electos los chavos. ¿Para qué? Para que iniciara la participación, para que hicieran política, para que pudieran sentarse, dialogar, hacer acuerdos, construir, armar, las ideas de cada uno se fueran conjugando y pudieran fortalecer el juvenil. Esa parte creo que hasta la fecha ha sido difícil que se dé. ¿A ti te tocó Luis León cuando fue dirigente juvenil? Yo salí de dirigente juvenil, salí cuando llegó Michaus, Mario Michaus. Mario. Mario. Y de Mario siguió creo que Luis León. Entonces Luis es más joven, más para acá. ¿Sabes qué? Yo alguna vez participé cuando se fue a registrar Luis León, precisamente para la dirigencia. Y se me hacía increíble. Juntaron no sé cuántos coches, eran un montón de carros. Fueron a dar una vuelta, no sé por dónde, y ya llegaron todos al comité y se registraron. Eso me hizo muy impresionante. Todas las actividades que se hacían en ese entonces ya no se hacen ahora. O sea, por eso te digo que sí ha cambiado. O sea, el hecho de traer un Instagram, muchos dicen, es que todo se hace en Instagram y hoy se hace en... Pero sí necesitas No, necesitas, como dice mi presidente, se necesita el barrio. Pero salir a la calle. También, ¿sabes qué? Fíjate, yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia es que, por ejemplo, en las aulas no puedes, el maestro y el alumno, la interrelación que tienen, no pueden, o sea, como que a veces creíamos como que antes de la pandemia el maestro iba a desaparecer por una computadora, por un sistema, y lo que nos dio la pandemia es que no. Aunque sea vía remota, necesitamos el contacto, el diálogo. Cuando yo fui juvenil, nosotros era Octavio Zunar el dirigente, yo era el secretario general del juvenil, nos poníamos a chambear y, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos es que recorríamos los municipios y me acuerdo muy bien que en Pabellón decía, no, es que si vamos a hacer actividades como jóvenes, a lo que los jóvenes en Pabellón les gusta es el voleibol playero. Y vamos a jugar pues no, está bien. Entonces nos organizamos, trabajamos y hicimos nuestra actividad de voleibol playero y sí fue todo un éxito. Sí. Y luego nos fuimos al llano y el llano dice, no, es que aquí los chap, ¿no? La charreada. Pues vamos organizando una charreada y se organizó la charreada. Y el que te quiero decir con esto es que cada zona tiene una identidad diferente. Entonces, si tú quieres llegar a decir, déjenles traigo un concierto de rock o déjenles traigo unos chavos en patinete, no, a ver, ¿qué es lo que como dice, qué es lo que rifa aquí? Pues hace esas actividades y ahí atraes a los chavos. Bueno, pero ustedes sabían de eso porque ustedes iban al lugar. Sí, que haces tu trabajo de tierra. De territorio, ¿verdad? Sí, si ahorita lo quieres hacer por redes sociales, sí, ya. Deja una consulta, una encuesta en WhatsApp. No. Con los cuates, pues no es lo mismo. No, pues muchas gracias, Paulo, por brindarnos. Yo sé que tienes una agenda muy apretada. Vienes de México y luego atender 1000 asuntos. No sé si quieras decirle algo a la gente que nos está viendo. Y si no, pues aquí terminamos. Pues bueno, yo nada más agradecer el espacio, decirles que bueno, como diputados federales, una de las quejas grandes que nos hacen es que no regresamos a las colonias, a los sectores. Pues decirte que yo los pocos días que llego a estar aquí en Aguascalientes, sí recorro, sí voy a las colonias, trato de estar con los diferentes sectores, de atender, tú lo decías, aquí está mi oficina de gestión, pero mi oficina de trabajo está en la Ciudad de México. Hay quienes se la pasan todo el tiempo allá, yo voy y vengo cada semana con esta dinámica y tratar de hacer el mayor contacto posible aquí, porque el tiempo también, pues hay que venir con la familia y en la parte de México, pues hacer la chamba que nos corresponde. En este caso allá somos oposición, allá tenemos que señalar, allá tenemos que trabajar y tenemos que tener argumentos para hacer las diferentes
discusiones que se requieren. Por ejemplo, ya para cerrar, yo formo parte, soy secretario de la Comisión de Presupuesto. Okay. Yo viajo el domingo 3 a la Ciudad de México. Y ahorita están en la discusión. Y el lunes iniciamos en la propia comisión la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, que tiene muchos temas. Y el martes inicia en el Pleno de la Cámara de Diputados la discusión, y que yo creo se va a ir como hasta el jueves en la madrugada. Entonces son 3 días intensos, muy fuertes. Y que vamos nosotros también a subir a tribuna y vamos a señalar los problemas que tiene este presupuesto que afectan a los diferentes sectores prioritarios y principales de este país. Pues Paulo, agradecerte y agradecerles también a ustedes. Estamos en Politeya, pues cualquier comentario, sugerencia, estamos a las órdenes en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Gracias, Pablo.